saludarlos a través de esta plataforma informativa, a través de Gandiaga Noticias y sobre todo en esta sección de la entrevista. Me da mucho gusto saludar a Mukti Atman. Mukti, un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Es Swastiastu para todos. Es un gran placer estar otra vez aquí contigo. Mukti, bueno, el día de hoy para la gente que nos está viendo en estos momentos, vamos a hablar de un tema muy interesante que son los embarazos a temprana edad. Los embarazos infantiles. Es un tema tabú socialmente, sí, porque se dan precisamente dentro del núcleo familiar, ¿no? Porque podemos preguntarnos, bueno, si son infantiles, ¿cómo es que hay un embarazo? Si los niños no salen de casa, tenemos ya prácticamente, vamos a cumplir 2 años de encierro por pandemia, ¿cómo es que sigue creciendo el porcentaje de embarazos infantiles y de qué edades comienzan a darse? Y aquí comenzamos a observar que las niñas han estado haciendo su periodo o naciendo su periodo menstrual a una edad todavía más temprana, porque antes era entre los 11 y 14 años. Ahora hay un cambio tremendo, ¿no? Porque empiezan desde los 6, 7 años. Entonces, biológicamente, a los 6 años que ya empiezan, o a los 7 años que empiecen ya a menstruar una niña, quiere decir que ya está fértil para embarazarse. Oye, Mukti, pero por ejemplo, bueno, es un tema, sí es cierto, un tema tabú que poco se toca. Por ejemplo, aquí en la ciudad fronteriza parece que sí estamos en uno de los primeros lugares de embarazos infantiles, pero la mayoría de los casos pues viene siendo niñas que fueron violadas por su padrastro, por su papá, por sus parientes, por sus tíos. Sí, es la violencia familiar sexual. Sí, la agresión sexual es violencia familiar. Y el 98% de los embarazos infantiles en hogar pues son precisamente por el incesto, ¿no? Es un tema muy interesante, un tema tabú totalmente, pero todo comienza desde el encierro, desde el tipo de casa, ¿no? Tenemos una casa que se aprobó por ley, ¿no? Una casa de muñecas totalmente, en donde son 2 habitaciones y viven hasta 9, 10 personas en una casa que está diseñada para 3 individuos, ¿no? Que es papá, mamá y a lo mejor un hijo cabe en esa casa, ¿no? El tipo Infonavit, máximo 2. No hay problema si son los 2 varones o las 2 y niñas en el caso de los hijos. Pero ¿qué pasa? Que tú escuchas lo que están haciendo tus vecinos, ¿no? Imagínate lo que no se escucha dentro de la casa, ¿no? A la hora de tener intimidad, ¿no? Las relaciones sexuales entre papá y mamá, pues los hijos lo escuchan, ¿no? Y a veces todos duermen en una sola habitación, ¿no? Y entonces desde ahí comienza el deseo sexual. Y luego tenemos también la problemática de la cultura urbana, ¿no? De lo que llamamos ahora el reggaetón, que es una hipersexualización, ¿no? Donde tanto a la niña y al niño los empiezas a tener movimientos sexuales, un baile totalmente sexualizado, ¿no? Porque sí estás observando que los movimientos son totalmente sexuales. Entonces, desde ahí comienza esta problemática. Y entonces lo vas llevando a un problema en donde la niña, a través de la hipersexualización, se le empieza a hacer normal, ¿no? Y también empezamos a ver que hay un abuso del hermanastro, del tío, del abuelo, del papá, del padrastro, ¿sí? Y entonces aparecen niñas de 7, 8 años embarazadas. Y entonces es un tema muy, muy delicado, pero que nadie habla y que se tiene que hablar, porque ahorita a nivel nacional, en México tenemos 1000 partos
partos infantiles diarios a nivel nacional. Reynosa tiene uno de los primeros lugares en el norte del país y lo podemos verificar. Quien quiera verificarlo puede pedir la información al Hospital Materno Infantil de cuántos partos hay en infantes y preadolescentes y adolescentes. ¿Sí? Entonces estamos hablando que son infantiles, preadolescentes y adolescentes, ¿no? Entonces, el no tocar los temas sexuales de forma adecuada y el hipersexualizar con bailes como el reggaetón, el perreo, el hacer normal, el vestir a una niña como una mujer, ¿sí? Eso va a llevar a una hipersexualización que la misma niña va a verlo de forma normal. Una de las problemáticas es de que se viene arrastrando un patrón, ¿no? De que la niña ya cumple 15 años. 15 años. Y antes, eso era, esto ya queda en el pasado, ¿sabes? Porque a los 15 años, los dulces 15 años, ¿no? Dices, ya es una señorita y hay que cuidarla porque ya puede embarazarse, ¿no? Oye, no. Ahora ya no. Estás hablando que a 6, 7 años una niña está teniendo su menstruación. Biológicamente está lista para embarazarse. Biológicamente. Aún sin haber desarrollado las glándulas mamarias, o sea, los senos, todavía no se les desarrolla por completo, pero biológicamente ya están listas, ya están ovulando a los 6, 7 años, ¿sí? Y entonces venimos arrastrando una cultura en donde muchas mujeres ya en la edad de 40, 45 años actualmente viven con heridas sexuales. Sí, exacto. Con heridas sexuales donde hubo una violación, ¿no? Hubo un incesto, ¿no? Y entonces vienen con esa herida y entonces comienzan a buscar hombres violentos que las violenten sexualmente de forma inconsciente. Vienen las cosas interesantes y entonces vuelven a repetir el patrón de forma inconsciente, por así decirlo, y entonces para ellas se vuelve normal una hipersexualización porque vieron que pues era normal y tienen pavor el hablar de el incesto en el que vivieron, y como se confunde muy fácilmente el amor con la sexualidad, entonces muchas mujeres dan amor, pero a través de la sexualidad, dan sexo a cambio de amor. Entonces muchas niñas se llegan a confundir que si mi papá me ama y me pide hacer esto, es porque me ama. ¿Sí? Y entonces comienza a haber una relación incestuosa que la niña no está consciente de que no es lo adecuado y va creciendo con esa herida sexual y comenzamos a observar lo que ahora llaman una relación tóxica. Es debido a heridas sexuales que se va representando esa misma problemática en la actualidad con los embarazos infantiles, donde se ve normalizado. El nivel de incesto, que es un tema también muy delicado, muy fuerte, que nadie quiere tocar, y que esas relaciones incestuosas resultan que no tengamos conciencia de los embarazos infantiles, preadolescentes, adolescentes, partiendo de ahí algo tan simple, pero tan poderoso, no vamos a lograr hacer nada, ningún cambio. Exacto. No va a haber presupuesto que alcance. Entonces, lleven a sus hijas a revisión ginecológica, es lo mejor que pueden hacer. La prevención lo es todo. La corrección no ayuda mucho.
solamente la prevención ayuda. Entonces, ¿queremos un cambio social? Comencemos con ese pequeño grano de arena. Revisión ginecológica a las niñas a partir de 5 años. Pues ahí está la invitación para que usted atienda a sus hijos y sobre todo pues dejar estos temas de tabú que en realidad son totalmente importantes dentro de la familia. Gracias mucho. Muchas gracias a todos, Sebastián. Pásela bonito, sea feliz.